Horario supervisado. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad, bajo la supervisión de padres, representantes o responsables. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presenta Razones de Nuestra Fe, un espacio donde juntos estudiaremos temas que nos ayudarán a identificar nuestra fe y defender nuestra doctrina católica. Con la hermana María Angelina Márquez. Muy buena y bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy, de nuevo aquí en nuestro programa Razones de Nuestra Fe, a través de su emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM. Estamos para ustedes esta noche, como siempre, en el control técnico, nuestro hermano Manuel Ortega. En la producción general, el licenciado Humberto Orozco. En la producción y conducción, quien les habla, su servidora María Angelina Márquez. Y en la dirección de la emisora, nuestra hermana Magíster Norelis Fuenmayor. Y en la dirección general, quien nos guía siempre, el Espíritu Santo. No olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden contactar a través del Facebook, del Instagram, de YouTube. Y por supuesto nuestra página web, la www.lavozdelamisericordiafm.com.be, al igual que el contacto telefónico por el 0412-102-7530. Hermanos, dispongámonos antes de iniciar el programa a tener un corazón dispuesto y la intención de que la palabra de Dios nos llegue no solamente al corazón, sino también al entendimiento y comprensión para que podamos hacer de ella un accionar diario. Y decimos así: Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Que sea mi boca la que abre, pero tu palabra la que se escuche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en Razones de Nuestra Fe, este espacio donde desarrollamos temas para aprender, defender y fortalecer nuestra fe. Porque recuerden que católico instruido jamás será vencido o confundido. Esta noche tenemos un tema muy interesante y muy repudiado por nuestros hermanos separados, que es el rosario. El rosario está en la Biblia, por lo tanto es bíblico. Es el tema de esta noche. La palabra rosario proviene del latín medieval rosarium y significa rosaleda. En la Iglesia Católica, el rosario es un rezo que se utiliza para conmemorar los 20 misterios principales de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Después de cada misterio se recita un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. También se refiere a una carta de cuentas que se utiliza para hacer ordenadamente el rezo del rosario o una de sus partes. En la Biblia se dice que María intercede entre el Hijo y los hombres, es decir, entre nosotros y su Hijo Jesús. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. El primer milagro de Jesús fue por la intercesión de la Virgen María. Cuando en las bodas de Canaán, ella
le pide a su hijo, le dice que ya, le comenta que ya se había terminado el vino y le pide que haga el milagro del vino, y él todo sorprendido y le dice, pero mujer, todavía no es la hora. O sea, él todavía estaba sorprendido de esa petición con aquella seguridad que su madre le pedía ese milagro. Y por la intersección de su madre, por esa petición de su madre, él enseguida mandó a llenar unas vasijas de barros de agua y allí convirtió el agua en vino. ¿Y por qué él hizo ese milagro? ¿Por qué? Porque su madre se lo pidió. Ahora imagínense ustedes, ya después de él, que allí él no se sentía preparado todavía, pero ya una vez él está estando allá, sentado a la derecha de Dios Padre Altísimo, díganme ustedes qué no le va a pedir esa madre por nosotros que él no le escuche. Bueno, es para reflexionar, ¿verdad? Entonces, cosas tan importantes como esa y de una fundamentación de peso, ¿cómo es que nosotros la vamos a olvidar y nos vamos a dejar confundir cuando nos dicen que nosotros no tenemos que rezarle a la Virgen, sino a Dios? Estamos claros en eso. No se dejen confundir. Nosotros invocamos a María para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, para que ella sea ese puente que lleve todas esas oraciones, todas esas peticiones a su Hijo. ¿Por qué nosotros en el rosario repetimos las oraciones? Si en la Biblia Jesús prohibió que repitiéramos las palabras al orar. Es una pregunta que siempre los hermanos separados nos hacen para tratar de confundirnos. Y de hecho de allí es donde ellos defienden y argumentan que hacer el rosario es en vano porque es caer en la oración repetitiva, el cual Dios la había prohibido. Pero es sumamente importante que como católicos siempre estemos dispuestos a dar razones de nuestra fe y presentemos los fundamentos bíblicos para ello. En este caso, les comento que el Papa Juan Pablo II, en su reciente encíclica sobre el rosario, ha hecho un llamado que presentemos los fundamentos bíblicos mismos para mostrar su riqueza espiritual y su validez pastoral. Con alegría te comparto algunas de estas respuestas católicas inmediatamente que hemos dado. Fíjense que siempre que nos atacan con el rosario, nosotros vamos a tener la base bíblica del por qué siempre nos dicen que caemos en oraciones repetitivas cuando Jesús lo había prohibido. Pero Jesucristo nos puso el ejemplo de rezar así. Es falso que la Biblia prohíba repetir palabras en la oración. Cuando el Evangelio de San Mateo, Jesús dice que no se hable tanto en la oración, en ese mismo versículo aclara que se refiere a los paganos, que creen que por hacer tanta palabrería van a ser escuchados. El rechazo no es repetir palabras, no señor, sino al hacerlo sin sentido interior y profundo, pensando en que la fuerza está en la repetición de la palabra, como lo haría un pagano. Allí sí estamos de acuerdo que no está bien hecha la oración. Pero si alguien te dijo eso, sería muy bueno que le comentaras que el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de rezar repitiendo palabras. Esto fue lo que sucedió. Era uno de los momentos más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues Él sabía que había llegado la hora de entregarse para salvarnos, para salvar al hombre.
En esa oración del huerto de Getsemaní, ¿cómo fue su oración? Todos sabemos cómo fue la oración del huerto de Getsemaní, pero vamos a repetir, vamos a profundar un poco. Fíjense que él se alejó de nuevo ahora, repitiendo las mismas palabras. Marcos capítulo 14, versículo 39. Si Jesucristo oró repitiendo las mismas palabras, entonces también nosotros lo podemos hacer. A menos de que alguien diga que también Jesucristo hizo muy mal al hacer esto. Aunque usted no lo crea, algunos serán capaces de decir sí, de no reconocer su equivocación. Y allí es donde nosotros tenemos que de una vez darnos cuenta de que ellos no tienen la razón y que cuando fundamentamos con argumentos, ellos no van a darnos la razón y no van a cambiar de parecer, porque ellos están en una equivocación y no somos nosotros los que los vamos a sacar de allí. El estar preparado, un católico preparado, fundamentado, que defienda la razón de su fe, lo importante de esto es que ellos no nos van a poder confundir. Ellos van a estar confundidos hasta que Dios quiera, hasta que ellos tomen la decisión, hasta que Dios les dé un poquito de entendimiento. La decisión es de ellos. Pero la razón de nuestra fe y los argumentos tenemos que tenerlos nosotros, los cristianos católicos, para dejarle en claro de primer momento de que no nos pueden confundir, de que estamos claros y conocemos la verdadera palabra de Dios. Pero vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical y al regresar continuaremos profundizando mucho más sobre este tema tan importante y tan debatido por nuestros hermanos separados como es el rezo del Santo Rosario. Ya volvemos por razones de nuestra fe. Y continuamos en Razones de nuestra fe con nuestro tema de hoy, el Rosario. El Santo Rosario es bíblico. El tema que acabamos de escuchar se titula La Perla Preciosa, de John Carlos. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de que los cristianos evangélicos, nuestros hermanos separados, siempre caen en un debate con nosotros al decirnos que nuestras oraciones son repetitivas y que Dios prohíbe repetir las oraciones y que ese error lo cometemos al recitar el Santo Rosario. Pues les informo que los salmos tienen oraciones repetitivas. Al parecer, muchos hermanos protestantes no han leído atentamente la palabra de Dios, pues en ella encontramos que varios salmos de la Biblia, en oraciones que tienen partes que se van repitiendo cada 2 o 3 versículos. Eso era algo muy común en la Biblia. Por ejemplo, vamos a citar algunos aquí. El Salmo 29 repite voz de Yahvé. El Salmo 46 repite con nosotros Yahvé, Rey de los ejércitos. El Salmo 80 repite, oh Dios, haznos volver. Y el Salmo 107 repite, den gracias a Yahvé. Entonces, se dan cuenta que algo que ellos alegan con este argumento se contradicen. O sea, porque para ellos el recitar el rosario es caer en una oración repetitiva, el cual Dios ha prohibido. Pero igual los salmos tienen muchas oraciones repetitivas. Entonces, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre el rosario? Y algo que tenemos que tener bien claro son estas enseñanzas de la Iglesia. El rosario es de carácter netamente evangélico. Es del Evangelio de donde el rosario extrae el anunciado de los misterios y sus fórmulas principales. Es en el Evangelio donde se inspira para sugerir, motivado por el gozo, saludo del ángel, del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud,
con el que el fiel debe recitarlo. Toma un misterio fundamental, que es la encarnación del Verbo, contemplado en el momento decisivo, una mediación ordenada de los eventos salvíficos realizados en Cristo. Su división en 3 partes, nacimiento, pasión y resurrección, refleja el anuncio primitivo de la fe y del ministerio de Cristo, humillación, muerte y exaltación. Se puede leer en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6, 11. El rosario no es decir palabras sin sentido, sino que es una mediación de los misterios de nuestro Señor. Por eso dijo el poeta, rezar el Santo Rosario no es solo hacer memoria del gozo, el dolor, la gloria de Nazaret al Calvario. Es el fiel itinerario de una realidad vivida y quedar entretejida siguiendo al Cristo gozoso, crucificado, glorioso en el rosario de la vida. Qué bellas palabras. Por supuesto que el rosario es una oración bíblica. El rosario, repetimos palabras, así como Jesús lo hizo. Lo podemos recitar, fundamentar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 39. También con el Padre Nuestro, que está en la Biblia, en Mateos, capítulo 6, en los versículos del 9 al 13. De igual forma, gran parte del Ave María está en la Biblia. En Lucas, en el capítulo 1, versículos del 28 al 55. Como también en Juan, en su capítulo 2 y sus versículos del 1 al 11. El Gloria, la alabanza trinitaria, está en la Biblia, por supuesto, en el 2 de Corintios, capítulo 13, versículos de 13 y 14. Fíjense que todo este fundamento bíblico está allí, solamente que lo ignoramos porque no lo leemos. Nos falta mucha instrucción a los católicos. Todos debemos estar conscientes de que tenemos que estudiar y conocer cada día nuestra fe para estar preparados y poder defenderla cuando somos, cuando somos interceptados por un hermano separado que nos quiera confundir. Nosotros tenemos que estar allí firmemente, obviamente, con la confianza puesta en Dios y que estamos en la verdadera iglesia y poder conocer el cómo defender nuestra fe. Los misterios del rosario en su mayoría son pasajes bíblicos. Si hablamos de los misterios gozosos, el primer misterio nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y de dónde está extraído? Del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, versículos del 26 al 38. El segundo misterio, la visita de María a Isabel. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 39 al 45. Allí vamos a conseguir toda la fundamentación para la defensa de estos misterios. El tercer misterio, el nacimiento de Jesús. Otra vez el Evangelio de San Lucas nos habla en su capítulo 2, en sus versículos del 1 al 7. Y el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta el capítulo 2, versículos del 22 al 34. Y el quinto misterio, perdido y hallado en el templo. En este Evangelio San Lucas, en el capítulo 2, versículo 41. Allí vamos a conseguir que todos estos misterios son extraídos del Evangelio de San Lucas, que obviamente está en la Biblia. Y de esta forma podemos nosotros refutar a esos hermanos separados cuando vengan a tratarnos de confundir, haciéndonos creer que Dios prohibió repetir las oraciones y nosotros al recitar el rosario caemos en una constante repetición.
Pues déjenme decirle, mis queridos hermanos, que no es así. Ellos son los que están obviamente confundidos. Si nos vamos a hacer referencia de los misterios dolorosos, a ver, vamos a ubicarlo en dónde en la Biblia se encuentran ellos. Y el primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 38. El segundo misterio, la flagelación de Jesús. San Marcos aquí en el capítulo 15, versículo 15, nos da la fundamentación de este misterio. El tercer misterio, la coronación de espina. De igual forma, San Marcos nos invita a revisar el capítulo 15 y los versículos 16 y 19. En el cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuesta. En este Evangelio de San Marcos nos invita a leer el capítulo 15 en los versículos 16 al 19. El cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuesta. Ya lo leímos. El quinto misterio, la crucifixión y muerte de Jesús. Aquí aparece el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 18 al 30. Entonces aquí está reflejado en cada evangelio donde está fundamentado los misterios. Entonces no estamos para nada perdidos ni confundidos. Tenemos basamento bíblico para seguir recitando el Santo Rosario. También tenemos los misterios gloriosos. El primer misterio, la resurrección de Jesucristo. Volvemos al Evangelio de Mateo. Y aquí en el capítulo 28 nos invita a fundamentar este misterio en los versículos del 1 al 6. En el segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús. En este Evangelio, San Marcos nos da el capítulo 16 y nos invita a leer el versículo del 19 al 20. En el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Estaba en los libros de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. El cuarto misterio glorioso, la asunción de María. Está en Cánticos, capítulo 6, versículo 10. Y el quinto misterio, la coronación de María, en Apocalipsis, en el capítulo 12. Entonces, como podemos darnos cuenta, todos estos misterios tienen fundamento bíblico. No están inventados, están allí en la Biblia. Los misterios de la luz, su bautismo en el Jordán. San Marcos nos habla en el capítulo 1, versículos del 9 al 10. La autorrevelación en las bodas de Canaán. Juan nos invita al capítulo 2, versículo 1 y 11. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. El cuarto, en la transfiguración. Aquí San Marcos nos invita a leer y ahondar en el capítulo 9 y en sus versículos del 2 al 8. La institución de la Eucaristía. San Lucas nos invita a leer el capítulo 22, versículo 19. Todos estos capítulos bíblicos que le he mencionado son evangelios extraídos de la Biblia. Y allí les hablo para que ustedes detenidamente puedan investigar y darse cuenta cómo nosotros no somos los que estamos equivocados. Aunque a muchos no les agrade o piensen que no hay que hacerlo, sí hay algo bíblico, y eso es el rosario. Y las evidencias bíblicas que ya le he mostrado aquí, ustedes las pueden en cualquier momento buscar en la Biblia y allí leer y darse cuenta que hablamos con fundamentación. Ustedes pueden darse cuenta de que estamos en lo cierto, estamos en la verdadera iglesia, la que fundó Jesucristo. Además, ¿acaso una esposa le molestaría que su marido le diga que la quiere, que la ama, que le repita todo el tiempo esa palabra tan maravillosa? Ahora díganme ustedes, ¿cómo que rezar el rosario le vaya a molestar a nuestro Señor? Si para María pidiendo la intersección y glorificándolo, porque
en el Santo Rosario todo el tiempo, a medida que vamos transitando las cuencas de nuestro rosario, vamos orando a María, pidiendo su intersección y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. El rosario gira alrededor de la persona de Jesucristo. Él es el medio, Él es la parte central, la importancia, la base del rosario. Su gloria, glorificarlo a Él. La Biblia nos da 3 razones para rezar el rosario. Porque Dios Padre manda al ángel Gabriel a saludar a la madre de su hijo. Y dice, Dios te salve. Algunos hermanos separados también tratan de confundirnos con decirnos que durante la recitación del Santo Rosario siempre estamos pidiendo a Dios que salve a María, que la salve porque ella es una pecadora más. Pues no. Déjenme aclarar ese pequeño detalle que tampoco es así. Si nos vamos al contexto de la época, se saludaba con salve. A los reyes, a las reinas, se les saluda salve. Salve reina. Entonces cuando recitamos el Santo Rosario, de igual el saludo, el ángel Gabriel saluda a la Madre de Dios y dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y si no lo creen, lea Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 28. Si los siervos de Dios en el cielo deben saludar así a María, los siervos de Dios en la tierra no debemos hacer acaso lo mismo, porque esa es la reina del cielo, es su mamá. Es su reina. Entonces decir Dios te salve María, estamos saludando, no le estamos pidiendo a Dios que la salve, sino la estamos saludando. Como segunda razón para recitar el Santo Rosario, el Espíritu Santo así inspiró a alabar a María y a Jesús. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pueden leer Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 48. Si a ti el Espíritu no te inspira a alabar así a María, ¿qué espíritu será ese entonces? Bueno, allá ustedes. La tercera razón para rezar el Santo Rosario es porque Jesús nos recomienda orar sin intermisión. Podemos leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 1. Es verdad que este mandato se cumple con cualquier oración, pero el rosario facilita su cumplimiento. Por tanto, el que reza el Santo Rosario obedece al mandato del Padre, a la recomendación del Hijo y a la inspiración del Espíritu Santo. El Santo Rosario es un resumen de los salmos. Los salmos de la Biblia son 150. Por eso el rosario se compone de 150 Ave Marías. El rosario es la salmodia de los seglares de la gente ocupada, o de los pobres y los ricos, de los sabios, los ignorantes, que quieren cumplir con el mandato de alabar a Dios en todo momento con salmos, cánticos inspirados. Léanse para tener esta fundación, este fundamento, léanse Colosenses capítulo 3, versículo 16. Rezar el rosario es no solo obedecer lo que la Biblia manda, sino rezar como la Biblia enseña. Rezar el rosario, así nos digan que estamos repitiendo y repitiendo, debemos estar claros que en esa repetición que nuestros hermanos separados tanto nos critican, nosotros estamos orando a María y glorificando
a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué acudimos a la Virgen María saludándola con una salve? Porque ella es la Reina del Cielo, la Madre de Dios, y ella intercede por nosotros ante su Hijo. Pero ya volvemos, vamos a una pausa musical y regresamos en Razones de Nuestra Fe, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, la www.lavozdelamisericordiafm.com.be, al igual que en el contacto telefónico, el 0412-102-7530. Repetimos, 0412-102-7530. Ya volvemos. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. De por el mundo anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No callarán esa voz, a nadie puedes temerle, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no muere, no. De por el mundo anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. De por el mundo anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. De por el mundo anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. De por el mundo anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. En la voz de la misericordia, María Angelina Márquez. Entonces, caemos en este problema, esta siempre discusión, de esa crítica tan constante que nos hacen acerca de la repetición del Santo Rosario. Los protestantes lo rechazan por ser una oración repetitiva y ese es el argumento que ellos alegan para negarse
a entenderlo. Efectivamente, pero esto no es ningún defecto, sino que es la característica de la oración lénica. Laetus significa alegría, gozo, regocijo. Gozo como el de Isabel, que a gran voz proclama: bendita tú entre las mujeres. Gozo como el de los ángeles, que repetían insistentemente: gloria a Dios en las alturas. Por eso los salmos de gozos son repetitivos y los podemos leer como en el caso del Salmo 136, como en el 135, por ejemplo. Los hermanos separados dicen: se alaba 10 veces a María y una sola vez a Jesús. Eso es falso, porque cada Ave María es también una alabanza al bendito fruto de tu vientre, Jesús. Es una oración celestial. El Santo Rosario es, después de la Santa Misa, lo que más nos une a Dios, porque la riqueza de las oraciones de que está compuesto, todas ellas vienen del cielo, citadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una oración trinitaria. El Gloria que rezamos entre las decenas del Rosario fue dictado por Dios Padre a los ángeles en Belén, y un himno a la Santísima Trinidad. El Padre Nuestro fue dictado por el Hijo y se dirige al Padre. El Ave María se compone primero de la oración dictada por el Padre al ángel, más la oración dictada por el Espíritu Santo a Isabel. Y la segunda parte, ruega por nosotros pecadores, es la oración dictada por el mismo Espíritu a la Iglesia. Lo que manda María en sus 6 apariciones en Fátima, la Virgen nos dio una sola recomendación: rezad el rosario cada día. El rosario es la oración de los tiempos difíciles. El rosario surgió como un arma celestial contra la secta de los cátaros. Los dominicos, amados del rosario, volvieron a la verdadera fe a Europa. Con el rosario en la mano se ganó la batalla de Lepanto y se detuvo el avance de los turcos. Con el rosario, la Legión Azul venció al comunismo ateo y hemos visto derrumbarse su telón de acero, como los muros de Jericó. Con el rosario en la mano y el nombre de Cristo Rey en los labios, murió mártir el Padre Pío. Por ello, el cristiano que tiene el rosario en una mano, la Biblia en la otra y a Cristo en su corazón, es un cristiano invencible. Es el arma letal contra el demonio. Nuestra Señora nos ha dicho en las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, como Fátima y en otros muchos lugares, que si el mundo no se convierte, se acerca a la humanidad un tiempo de gran pena, un clima trágico de oscuridad y de destrucción. San Luis María, en su extraordinaria obra El secreto admirable del Santísimo Rosario, ve en él el Salterio de la Virgen, un poderoso medio para alcanzar la conversión, salir del pecado, progresar y preservar en la gracia. Es como comprar el cielo. No hay nada más divino, en opinión de San Dionisio, nada más noble ni nada más agradable a Dios que cooperar a la salvación de las almas y derribar las máquinas del demonio que intentan perderlas. Este fue el motivo por el cual descendió el Hijo de Dios a la tierra. Derrocó en efecto el imperio de Satanás con la fundación de las iglesias, pero este tirano rehizo en parte sus fuerzas y en los siglos 6, 7 y 13 ejerció
cruel violencia sobre las almas con herejías de los albigenses, por los odios y los vicios abominables que hacían reinar en el mundo. ¿Cómo sería el remedio para tan graves males? ¿Cómo derribar las fuerzas de Satanás? La Santísima Virgen María, protectora de la Iglesia, dio como medio eficaz para apaciguar la cólera de su Hijo, para extirpar la herejía y reformar las costumbres de los cristianos, la cofradía del Santo Rosario. Los hechos lo comprobaron. Se reavivó la caridad, se volvió a la frecuencia de los sacramentos como en los primeros siglos de oro de la Iglesia, y se reformaron las costumbres de los cristianos. En Lepanto, Mahoma, en los años del 570 al 632, predicó que había un solo Dios, Alá, y que él, Mahoma, era su profeta más grande. Mahoma enseñó que Dios, al igual que un dictador, sellaba a cada hombre con su destino. Proclamó la predestinación, motivo por el cual esa religión es denominada Islam, que significa resignación a los decretos de Dios. Sus seguidores son conocidos como musulmanes, que quiere decir los que se han entregado a Dios. Un nuevo ataque contra el cristianismo provino del fenómeno del Islam, que niega a la Santísima Trinidad y la divinidad de Cristo. Con la fuerza militar, el Islam pretendió destruir al cristianismo, pero fue solo con la intervención de la mujer que no prosperó dicha pretensión. Les cuento que en el año 1571, los turcos musulmanes bajo Selim el Sob, quien embriagado con el poder que había heredado, decidieron invadir Europa. El Papa San Pío V convocó una cruzada en contra de los turcos. Únicamente unos cuantos respondieron: Don Juan de Austria, los españoles, los venecianos y la pequeña flota papal. La flota turca los superaba en una proporción de 3-1, imagínense. Como dominio y devoto del Santo Rosario, el Papa convocó a su vez una cruzada del Rosario en Europa para ayudar a las fuerzas católicas. Y fue el 7 de octubre cuando las tropas se enfrentaron a los musulmanes en el Golfo de Lepanto. Derrotándolos milagrosamente, don Juan confesó que la victoria fue lograda por un favor otorgado gracias al arma del Rosario, del Santo Rosario. Esta victoria salvó a Europa de ser invadida por la fuerza del Islam. Allí también podemos recordar esa historia que también salió de ese enfrentamiento, que en el cielo ellos, los enemigos, los contrarios, visualizaron a una hermosa dama con un niño en brazos, y este niño le lanzaba unas pequeñas piedras a esas embarcaciones. De repente se iban agrandando a tal tamaño que donde caía una piedrecilla, esa flota, ese barco, pues se hundía completamente. Y fue allí cuando se fue minimizando esa gran flota que superaba a 3-1 a todos los cristianos católicos de ese enfrentamiento. Pero el misterio de ese milagro de la aparición de Nuestra Señora con Jesús en sus brazos, esa intersección milagrosa se dio por la oración del Santo Rosario. Por ese clamor, por esa cruzada del Santo Rosario que se llevó. Un antiguo sacerdote satanista, hoy beato Bartolo Longo, uno de los más fervientes y dedicados promotores del Santo Rosario. Durante su juventud había formado parte de una iglesia satánica.
de la que llegó a ser sacerdote. Nacido y criado en una familia católica en la que rezaba regularmente los rosarios, su madre murió cuando él tenía apenas 10 años. Esa pérdida lo disparó a un camino que lo condujo a abandonar su fe. Atrapado en los últimos años de universidad, con el cebo de fiesta y orgías, incursionó en el espiritismo, en el satanismo, participó en misas negras y proclamas públicas anticatólicas. En ese breve periodo de su vida, comenzó a ser asaltado por el demonio. Tuvo que luchar contra la depresión e incluso algunos intentos de suicidio. Los otros miembros de su familia no dejaban de pedir al cielo por su salvación. En medio de esta turbación y confusión que el diablo puso en él, creyó un día escuchar la palabra: si quieres salvarte, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Y hoy Beato volvió a la verdadera fe gracias al Rosario y fundó el santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Aquel que propaga rosario se salva. De hecho, recen el rosario cada día para obtener la paz del mundo. Ante ella le había dicho Santo Domingo de Guzmán que el rosario y el escapulario salvarán al mundo. El escapulario que conocemos, el que entregó la Virgen del Carmen en el Monte Carmelo a San Simón Stock. Ese día es hoy. Comencemos a recitar el rosario. Las razones para rezar el rosario por los difuntos: obtener indulgencias plenarias cuando alguien muere. La gente dice, ya está con Dios. Y es verdad, al morir va con Dios, pero a enfrentar el juicio particular, luego puede ir al cielo, al infierno o al purgatorio. En los dos primeros no necesita ayuda, pero en el purgatorio sí. Encomendar tus difuntos a Dios, pedir la intersección de María. Son las razones para rezar el rosario por los difuntos. Obtener la indulgencia plenaria cuando alguien muere es algo tan importante, ¿no? La gente dice, ya está con Dios, y es verdad, al morir va con Dios. Pero sabemos que va a enfrentar el juicio final. Entonces allí, cuando nuestros familiares difuntos, amigos, necesitan de nosotros, necesitan que recitemos el rosario, que oremos a María, nuestra Madre Santísima, para que interceda ante su Hijo Jesús por la salvación de nuestros difuntos. El rosario de salvación es una oración católica que se reza para pedir intersección a María Santísima por la paz mundial. Es similar al rosario ordinario, pero con algunas meditaciones adicionales en cada misterio, jaculatorias particulares y una pequeña variación en las letanías. Se utiliza la misma estructura que el rosario ordinario, se meditan los misterios dolorosos, especialmente los días martes y viernes. Comparto hoy con ustedes algo que no sabía y me llamó mucho la atención sobre el Santo Rosario. Se trata de su origen apologético. Me resultó una grata sorpresa saber, puesto que suelo defender la fe. Cualquiera que realice apologética puede sentirse identificado con Santo Domingo Guzmán, que estando frustrado por la poca efectividad de su labor predicando a los herejes en Francia, se dirige a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, la Santísima Virgen. Al escuchar su ruego, se le aparece en el año 1208 y le ofrece el Santo Rosario como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Y logrará así la tan ansiada efectividad que solicitaba Santo Domingo de Guzmán.
de convertirlos a todos en cristianos católicos. Entonces, por encima de todas las opiniones simples y falibles de los seres humanos, hay otra que debe hacerse en nuestro corazón. Es la enseñanza de la misma Santísima Virgen en Lourdes, en Fátima, en tantos otros lugares y de tan diversas maneras nos han inculcado esta verdad. Nos ha pedido el rezo frecuente del rosario. Su rosario como única salida frente a todos los males, peligros y desgracias. ¿Seremos tan tercos para no escucharla ni siquiera a ella? Fray Domingo, maestro en Sagrada Teología, siempre nos invita a rezar el Santo Rosario. Y una experiencia personal le puedo dar como testimonio de mi fe, que en mis tiempos difíciles de tribulación, problemas familiares que uno debe enfrentar y confrontar y asumir, en casos como, por ejemplo, como madre, he acudido firmemente con mi fe al rezo del Santo Rosario, al de María Santísima, a la coronilla de nuestro Señor Jesucristo. Y he tenido, voy a decirlo con todo honor, con todo privilegio que siento, he sido atendida prácticamente inmediatamente. O sea, el Santo Rosario es un arma superpoderosa. Primero porque disipa las dudas, el miedo, te disipa la angustia, te disipa la oscuridad mental, que a veces uno no ve una luz, una salida en cualquier situación. Queridos hermanos, si de algo puedo dar testimonio es que el Santo Rosario es eficaz, es poderoso, es un arma que tenemos todos los cristianos católicos para defendernos de las huestes del demonio. Y a través del rosario nos acercamos no solamente a la Madre de Dios, nuestra Virgen María, sino a Él, glorificándolo en cada misterio. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado el día de hoy al final del programa. Espero que le hayan gustado mucho. A mí me gusta mucho esta investigación sobre el Santo Rosario, porque me siento muy complacida en conocer cómo todo el Santo Rosario está fundamentado, especialmente en los evangelios de allí de la Biblia. Que nadie nos siembre una duda, por muy pequeña que sea. A todos esos hermanos no les vamos a decir hoy separados ni esperados, vamos a decirles confundidos. La mejor arma es el Santo Rosario. Por allí me dice nuestro hermano Manuel que tenemos unos mensajes. ¿Están aquí? Vamos a leerlos antes de irnos esta noche. Ok. Y aprovecho para saludar a un fiel escucha, como lo es el señor Ricaute del sector Nazaret. Él siempre está en sintonía de nuestra emisora, La Voz de la Misericordia, la 94.9 FM. Un saludo al señor Ricaute. Mis bendiciones, que el Señor lo cuide, lo proteja y lo bendiga y le dé abundante salud. Gracias por estar siempre en sintonía de La Voz de la Misericordia. Por aquí leemos un mensaje. Es de nuestro hermano Humberto Orozco. Saludo, hermana María Angelina. Dios te bendiga y te siga dando sabiduría para la defensa de nuestra fe. Hermoso tema. Amén. Muchas gracias, querido hermano también Humberto. Él es uno de los, vamos a decir, responsables de que yo esté aquí
en esta emisora. Gracias a ese apoyo que aquí siempre me brindan y a ese impulso de seguir trabajando para Dios, llevando su palabra y su mensaje a todos los hogares que nos quieran abrir la puerta. Allí vamos a estar nosotros, siempre llevando el mensaje de nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, si quieren estar en sintonía con nosotros, les repito que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, por supuesto la página web www.lavozdelamisericordiafm.com.be. También en el contacto telefónico 0412-102-7530. Esta noche estuvimos trabajando para ustedes, mi hermoso hermano Manuel Ortega, en la producción general el licenciado Humberto Orozco, en la producción y conducción quien les habla su servidora María Angelina Márquez, en la dirección de la emisora nuestra hermana Magíster Norelis Fuenmayor y en la dirección general el Espíritu Santo. Se despide de ustedes Razones de Nuestra Fe, no sin antes recitar un Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los guarde. Los dejo en compañía del amor de Dios. Feliz noche. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó el programa radial Razones de Nuestra Fe. Sigue en compañía con el amor de Dios.